Nos alegra mucho tener una familia de Colombia, mis amados hermanos. Ellos estuvieron acá, pero me alegra mucho. Bienvenidos, ¿ok? Nos alegra tenerla. Pueden sentarse. Bienvenidos todos también, los de casa. Nos gozamos esta preciosa mañana poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio San Juan, capítulo 1, verso 14. Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 14. En adelante vamos a leer 3 versos de la Escritura. Dice la palabra gloriosa del Señor así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo, aquel verbo. Juan desde el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es la luz, ese verbo es la vida. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el único que tiene los genes de Dios, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. Gracia sobre gracia. Miren lo que está diciendo la palabra gloriosa del Señor. Dice luego que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo, ¿cierto? Así que hoy quisiera compartir acerca de la ley a la gracia, la gloria del evangelio. De la ley a la gracia. Mientras no comprendamos la diferencia que existe entre la ley y la gracia, creo que no vamos a valorar lo que es el glorioso evangelio. Por eso considero que es demasiado importante que cada uno de nosotros pueda entender la diferencia entre la ley y la gracia. Y cuando eso suceda, definitivamente nuestro corazón cambiará, nuestro corazón se va a rendir por completo al Señor por todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros en el nombre del Señor. El apóstol Juan, aquí en el verso 16, dice que de ese verbo, dice que de su plenitud tomamos todos. ¿Tomamos qué? Todos. Gracia sobre gracia. La palabra gracia en el griego es pleroma. Y esa palabra pleroma significa de todo lo que está lleno. En este caso dice que de él, de su pleroma, tomamos gracia sobre gracia. En Cristo estaba toda la riqueza del Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud. Y otra vez la misma palabra, pleroma. Que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de Dios. ¿Ve? Entonces, en Cristo habita todo lo de Dios. Cristo tiene las riquezas de todo lo que Dios es. Él es vida, Él es verdad, Él es amor, Él es justicia, Él es paz, Él es poder. Y esa gracia no la tomamos solamente un día, no, sino que dice que tomamos gracia sobre gracia. Esa expresión puede entenderse como gracia día tras día. Por eso el Antiguo Testamento anunciaba que la gracia del Señor, que la misericordia del Señor son nuevas ¿qué? Cada mañana, ¿cierto? Bueno, nosotros tomamos gracia sobre gracia todos los días. Es la gracia del Señor que nos sustenta. Una gracia que nunca se agota. Una gracia que nace, ¿verdad? De Cristo, porque Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. En Cristo recibimos constantemente o continuamente el perdón de nuestros pecados. No solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que aun cuando somos hijos y fallamos, allí está el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. En Él recibimos perdón de pecados.
fortaleza sobre fortaleza. ¿Ve? En Él recibimos paz sobre paz. Hay momentos de crisis, es cierto, pero allí el Señor nos da la paz. En esos momentos que estábamos todos desconsolados, ahí el Señor llega a consolarnos, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia, ayuda sobre ayuda. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque en Cristo es que habita todo esto que Él nos puede dar a nosotros. ¿Ve? Solamente en Cristo, porque en Él habitaba la deidad de Dios. En Él es Dios. Él está lleno, ¿verdad? De todo lo de Dios. Del amor de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. En Él habita todo eso. La Escritura dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. Y dice la palabra del Señor también en Colosenses que en Cristo estamos completos. Esa palabra completos quiere decir que tenemos todo lo que se requiere para expresar la imagen de Cristo. Eso no quiere decir que ya llegamos, pero tenemos la vida del Señor, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos en el nombre del Señor, gracias a esta gracia, poder ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra gloriosa del Señor. Ahora Juan capítulo 1, verso 17. Mire lo que dice acá. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ve? Juan hace un contraste entre la ley y la gracia. Y lo primero que observamos en ese texto es que Juan usa dos verbos diferentes. El primero dice que la ley fue dada por Moisés. Eso ya nos muestra que Moisés fue solo un instrumento para entregar la ley al pueblo de Israel. Pero realmente la ley no nació en Moisés. ¿Ve? Él solamente dio la ley, él solamente transfirió la ley al pueblo. Pero la gracia y la verdad dice que vinieron por medio de Jesucristo. Eso ya nos habla muy claro que Jesucristo es la fuente misma de la gracia y de la verdad. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entender estas dos cosas es muy importante para que nosotros podamos valorar siempre el Evangelio, para que el Evangelio del Señor Jesucristo realmente pueda ser manifestado a través de nosotros, cuando entendemos la diferencia que existe entre la ley y la gracia. Ahora, ¿qué es una ley? Bueno, una ley, por ejemplo, común es un poder que gobierna, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley que si usted la viola, si se sube a un edificio y usted se quiere aventar pensando que no le va a pasar nada, no, usted se va a reventar ahí. Porque la ley dice que usted tiene que caer, ¿cierto? Y así, hay muchas leyes. La ley, por ejemplo, acerca del tránsito. Cuando usted ve un semáforo ahí le está indicando si es rojo que se pare. Y si usted se quiere pasar es muy posible que le van a pegar. Porque está violando ¿qué? Una ley, ¿cierto? Bueno, la ley, en otras palabras, es un regalo o es una regla, una autoridad que fue dada por Dios, ¿ve? Y esa regla o esa ley nunca cambia. Existe, ¿verdad? Siempre y se debe de obedecer siempre esa ley. Ahora, el problema es que la ley de Moisés, aunque fue dada, ¿verdad?, no la pudieron cumplir. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde comienza la ley? Realmente cuando uno va a las Escrituras uno se da cuenta que la primera ley que gobernó al hombre fue la ley de la vida. ¿La ley de qué? De la vida. Dios cuando creó al hombre y cuando creó su creación fue Dios quien dio, ¿verdad?, la vida al hombre, y el hombre era gobernado por la ley de la vida en él. Dicho de otra manera, Dios gobernándolo al hombre. En las Escrituras usted va a encontrar dos
dos tipos de seres que tuvieron este privilegio de expresar la gloria de Dios. Uno de ellos fueron los ángeles. Los ángeles también manifiestan en cierto sentido, ¿verdad?, el poder de Dios. Pero los hombres también fueron creados aún mayor, porque dice la Escritura que fueron creados a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. Y ese hombre, cuando recibió el soplo divino, ¿ve?, la vida de Dios estaba en él, y ese hombre era gobernado por esa vida del Señor. Ahora, lo mismo fueron los ángeles. Los ángeles eran gobernados por la palabra de Dios, dice la Escritura. Pero un día dice que se rebelaron contra Dios. Miren lo que dice Judas, por ejemplo. Capítulo 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Usted se acuerda cuando dice la Escritura que Luzbel se rebeló contra el Señor y fue lanzado hacia abajo y se trajo la tercera parte de ángeles, ¿cierto? Y muchos dicen que rodea la tierra. Por eso cuando la palabra del Señor dice que Job, ¿verdad?, era un hombre recto, temeroso de Dios, y un día se presentaron, dice, los hijos del Señor, y dentro de ellos iba Satanás. Y Dios presumió a Job. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno de él allá en la tierra. ¿Ve? Dice que Satanás venía de rodear la tierra, ¿cierto? O sea, ese ser que en un principio fue un ser de luz, ahora era un demonio, ahora era un adversario. ¿Por qué? Bueno, porque no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que se rebeló contra la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo mismo que sucedió con el hombre. El hombre también se rebeló contra la voluntad de Dios. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto, Dios le dice al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente vas a morir, morirás. ¿Y qué sucedió con el hombre? Bueno, la Escritura dice que comió, desobedeció, ¿verdad?, al Señor, haciendo su propia voluntad, se rebeló contra la voluntad de Dios realmente. Cuando eso sucedió, el hombre primero era gobernado por esa vida de Dios, pero cuando él se rebeló contra la vida de Dios, porque uno de los privilegios que tenía, ¿verdad?, el hombre es que él tenía una voluntad libre. Así que él tenía tanta gloria que él podía decidir. Y dice la Escritura que él decidió no obedecer al Señor, sino que comió del árbol que se le había prohibido comer. Y debido a eso es que comienza una ley nueva que se llama la ley del pecado y de qué? Y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Antes de esa ley no había pecado. No había muerte. Pero cuando el hombre peca, altera todo. Y ahí comienza la ley del pecado y de la muerte. Ahí es donde comienza realmente el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 13. Desde Adán hasta Moisés, aunque no había una ley escrita, sí había una ley de pecado. Una ley de pecado y de muerte. Por eso es que usted puede ver que después de eso, ¿verdad?, el hombre muere, aunque es verdad, dura bastantes años, pero de todos modos tiene un plazo, un límite, donde muere. ¿Por qué razón muere? Porque el pecado entró por el hombre y por el pecado la muerte, dice. Romanos capítulo 5, verso 13 dice, antes de la ley de Moisés, ¿verdad?, antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se puede culpar a una persona donde no hay ley. Si no existiesen leyes de tráfico, es muy posible que íbamos a manejar algún caos. Y nadie nos podría decir, oye, te pagaste una luz, te voy a dar un ticket. Porque si no hubiese una ley, ¿cómo nos iban a dar un ticket? ¿Cierto? Bueno, también el hombre.
mientras el hombre vivió en pecado, no había una forma de cómo mostrarle el pecado, aunque el pecado estaba dentro de él. Entonces, eso dice la palabra del Señor, porque el hombre había pecado, era una ley de pecado y de muerte. Por eso es que todavía dice la Escritura que escrito está que el hombre muera una sola vez. El cuerpo va a morir. La diferencia es que ahora ya no morimos, ¿verdad?, espiritualmente, sino que seguimos viviendo aquellos que hemos creído en Cristo. Y hay una promesa de resurrección de nuestros cuerpos, gracias a la vida de Cristo. Pero anteriormente, mientras después de Adán que pecó, el pecado entró a los hombres, traspasó y vino la muerte. Dice la palabra del Señor que la paga de esa ley de pecado y de muerte era el infierno, es la condenación eterna. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Oiga, más la dádiva, más el regalo de Dios. Dice, es vida ¿qué? Eterna en Cristo Jesús, Señor ¿qué? Señor nuestro. Ahora, entendiendo esto, ¿para qué entonces fue dada la ley? Porque después de eso, usted sabe que la tierra se pobló, vino un juicio. Después de ese juicio del diluvio volvió a poblarse la tierra y a Dios le plació llamar a un hombre llamado Abraham. Y de ese hombre le dio una promesa que nacería la simiente, que era Cristo. Y de ese hombre Dios sacó una nación, que fueron las 12 tribus de Israel. Y Dios a ese pueblo lo escogió. No porque era algo bueno, no porque era mejor que los demás pueblos, no, porque a Dios le plació, ¿ve? Porque halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice que los sacó de la esclavitud, porque Israel cayó esclavo 430 años. Y Dios con su poder libertó de la esclavitud al pueblo de Israel, manifestando definitivamente su gracia, porque era imposible que ese pueblo pudiese ser libre si no era por la intervención divina del Señor. Y cuando Dios saca a este pueblo, Dios le da la ley a Moisés. Y Moisés le da la ley al pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué fue dada la ley? Lo primero que usted y yo debemos de saber que la ley no fue dada para dar vida. O sea, no fue dada para que el hombre volviera a vivir espiritualmente, no. La ley no tenía ese poder. La ley no podía producir justicia, aunque hablaba de la justicia. Señalaba la justicia, pero no podía producir en el corazón del hombre justicia, porque estaba muerto, porque estaba esclavo al pecado. La ley no podía perfeccionar al hombre, aunque la ley era perfecta, santa, justa y buena, pero no podía perfeccionar al hombre. Gálatas capítulo 3, verso 21. Mire lo que dice este texto. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Entonces la ley contraria a las promesas entonces es la ley contraria a las promesas de Dios. De ningún modo, dice Pablo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Ve? Lo que está diciendo el apóstol allí es que la ley era incapaz de dar vida. Porque si hubiera sido capaz de dar vida, entonces no tendría necesidad que viniese Cristo, la justicia. ¿Ve? Porque la ley misma nos hubiese podido justificar o hubiese podido justificar al pueblo de Israel. Pero no fue así. ¿Ve? Era incapaz de impartir vida. Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero no fue así. No fue así. La ley no tiene el poder de dar vida. Cristo sí. Diga, Cristo sí. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Mira lo que dice esa misma carta, capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo.
fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente, esa promesa que Dios había hecho desde el Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Acerca de que de la descendencia de la mujer nacería uno. La simiente de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Que la misma promesa que Dios le dio a Abraham, que de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa simiente era Cristo. Eso hablaba de Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador llamado Moisés. Ahora, ¿cuál fue el propósito entonces de la ley? Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 6, verso 24, porque es muy importante que usted entienda esto. Porque si usted entiende esto, va a valorar el glorioso evangelio que se nos fue dado por gracia. Deuteronomio 6, verso 24. Jehová nos mandó que cumpliésemos todos estos estatutos, todos estos mandamientos, y que temiéramos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos fuera bien todos los días y para que nos conservara la vida como hasta hoy. O sea, la ley fue dada para preservar vida, no para dar vida. De alguna manera la ley le sirvió al pueblo para que no se destruyese, porque el pecado destruye. Entonces había ciertos parámetros. Por eso también Pablo en la carta a los Gálatas dice que mientras estábamos bajo la ley, ¿verdad? Es como si estuviésemos en una jaula. Y Dios ayudaba para que el hombre no se destruyese. Todos los límites que puso acerca de la ley servían para que el hombre no se destruyese. Pero la ley no podía cambiar a los hombres pecadores. Servía, cierto, tuvo su función, pero no podía dar vida. Recuerde eso. Ahora, número 2. Romanos capítulo 3, ¿para qué más servía la ley? Bueno, la ley servía para revelar el pecado. Mire lo que dice Romanos 3, verso 20. La ley actúa como un espejo. ¿Como un qué? Como un espejo. Usted va al espejo y usted se mira su rostro allí. Si tiene grasa, si es mecánico, bueno, va a ver la grasa allí. Pero el espejo no le puede quitar la grasa, ¿cierto? Aunque le muestra que está sucio de la cara, pero no le puede quitar la suciedad. Bueno, así era la ley. La ley te mostraba tu condición. Mira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. O sea, por eso es que nos damos cuenta que somos pecadores. Por eso cuando usted va a compartir el evangelio, la ley sirve ¿para qué? Para mostrarle al hombre que es pecador. Porque el hombre cree que no es tan pecador, que el hombre no es tan malo. ¿Ve? Pero cuando usted comienza a mostrarle la ley comienza a descubrir su pecado. Comienza a mostrarle que es verdad, él es pecador, que no se puede justificar delante del Señor. Porque la ley eso hace. Entonces, es bueno usar la ley para cuando compartimos el evangelio. Antes de dar la buena noticia, es importante que les muestremos que tienen un problema, que hay una enfermedad en el corazón del hombre. Y la única manera de cómo pueda salir de esa condición es a través del evangelio. Ahora, Romanos 5, verso 20. Romanos 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche, para que no se vaya a confundir acá. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la naturaleza pecaminosa se reveló aún más. ¿Ve? Ya está el pecado. Pero muchas de las veces sin la ley no se da cuenta. Pero la ley lo que hace eso es que te da cuenta que eres malo. ¿Ve? Que eres perverso del corazón. Que realmente has deshonrado a Dios. Que no te has sometido a Dios. Que eres un rebelde, un egoísta, un orgulloso. Todo eso lo muestra el Señor a través de la ley. Muestra los pecadores que somos. También demuestra la incapacidad del hombre. O sea, que el hombre no puede realmente cumplir
¿verdad?, los mandamientos de Dios, aunque trate. Hay religiones que tratan, quieren ser salvos por la ley o por las obras, pero realmente no se puede ser salvo si primero la vida no está. ¿Ve? Se requiere la vida, se requiere el poder de Dios para ser salvo, para experimentar la salvación. Entonces tú no puedes ganar la salvación por las obras. La salvación es un regalo de gracia, diga de gracia. Miren lo que dice Romanos 8, verso 3. O sea, la ley muestra o demuestra la incapacidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz. Verso 3 dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que está diciendo cuando dice que por cuanto era débil por la carne, la ley, no está diciendo que la ley realmente era inservible. No, lo que está diciendo es que no tenía el poder en sí misma para solucionar el problema del pecado en el hombre. Se necesitaba realmente de una obra de Dios, del sacrificio de Cristo mismo, del poder de Dios manifestado para que el hombre pudiera ser libre, ¿verdad?, del pecado. La ley lleva al hombre a no justificarse, a no considerarse bueno. Gálatas capítulo 2, verso 16. Cuando una persona se le muestra la ley, deja de creerse que es bueno. ¿Ve? Se da cuenta que es una persona necesitada realmente del Señor. Capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es perdonado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa fe la da Él. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, cuando ya comienza a mostrar la ley, es verdad que el hombre deja de justificarse. Deja de creer que es bueno. ¿Ve? Y entonces es cuando ya está listo para conducirlo, ¿verdad?, a Cristo. Y la ley es lo que hace. La ley nos conduce. La ley es como un guía, como un maestro que nos conduce o que nos lleva, ¿verdad?, a Cristo. Mira lo que dice acá Pablo, capítulo 3 ahora de Gálatas, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos hace ver que somos personas incapaces de cumplir la ley. La ley nos lleva a que el único que nos puede sacar de nuestra condición de pecado y muerte es Jesucristo. Nos lleva ¿a qué? A que pongamos nuestra confianza no en la ley, sino en Cristo. Eso es lo que hace. Por eso es muy importante entender, ¿verdad?, qué obra la ley, qué hace la ley y qué no puede hacer. No puede dar vida, no puede quitarte el pecado, no puede transformarte. No, Cristo sí. Hebreos 10, verso 1. Hebreos 10, verso 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué tenía la ley? La sombra. O sea, la ley era la sombra. La ley hablaba de la justicia, pero no era la justicia. La justicia es Cristo. La ley hablaba de cómo ser salvo, pero no era la salvación. La salvación es Cristo.
Por eso dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que la ley, tanto moral como ceremonial, no podía cambiar al hombre. Solamente era una sombra, diga una sombra. Pero la realidad es Cristo. La realidad es Cristo. Ahora, ¿por qué cuando el apóstol Juan dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el don inmerecido de Dios para el pecador. La gracia es un don, diga, es un don. Es un regalo. Pero ese regalo, ¿verdad? No es algo, sino alguien. Es Cristo. Por eso el Señor, cuando se encontró en el pozo de la Samaritana, ¿se acuerdan ustedes? Que dice que estaba en el pozo de la Samaritana y llegó una mujer a sacar agua, que era de Samaria, y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, pero tú sabes que judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí, como tú me pides a mí agua de beber. Y Jesús le dijo, si tú supieras el don de Dios, ¿quién es el que te pide? Porque Él era el don. Él es el regalo de Dios. Si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Ve? Y comienza con la conversación. La mujer le dice, bueno, pero no tienes con qué sacar el agua, ya pensando que era el agua física. Él estaba hablando del agua espiritual, de esa necesidad que el hombre y la mujer tienen dentro de ellos, los cuales tratan de saciar su sed. Y muchas de las veces lo hacen con cosas externas, ¿verdad? Lo hacen con el sexo, lo hacen con la droga, lo hacen con la prostitución, lo hacen con el afán, lo hacen con la avaricia. Tratan de llenar, ¿ve? Ese corazón, esa alma, con algo. Esa mujer había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo solamente vivía junta, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo que confrontarla con su realidad, porque ella le dice, Señor, dame de beber. Y le dice, mira, manda a traer a tu marido. Porque el Señor, si hay algo que quiere, es que los corazones puedan volverse. Ese regalo nos fue dado para generar en nuestro corazón convicción en el interior. Y podamos volver nuestro corazón al Señor. En ese tiempo, cuando estaba hablando con la samaritana, ese regalo estaba personificado en la persona de Cristo. A hoy habita aquí adentro. A hoy habita, ¿ve? Obrando por medio de su Espíritu Santo en los corazones de los hombres, llamándolos al arrepentimiento. Dice la Escritura que cuando ella le dice, pues dame de esa agua, manda a traer a tu marido. Y ella dice, ¿sabes qué? No tengo marido. Y dijo, bien has dicho, 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. ¿Se da cuenta? La mujer fue honesta ante el Señor. Y usted conoce la historia, que esa mujer posteriormente va corriendo y le dicen, vengan, vengan, porque hay un hombre que me ha dicho toda mi vida. Y creo que es el Cristo. Y llegó a la ciudad y trajo un montón de gente y posteriormente ellos dijeron, al principio por tu palabra, pero verdaderamente este es el Cristo. Ellos creyeron en Cristo. Ese don es la gracia. Es Cristo. Por eso dice que Cristo, lleno de gracia y de verdad, ¿ve? Estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia viene por medio de la persona de Jesucristo. Así es como la gracia viene a este hombre que estaba muerto bajo una ley de pecado, bajo una ley de muerte, bajo un gobierno que era imposible poderse rebelar contra él. Este hombre que había quedado esclavo bajo esa ley, bajo ese dominio, bueno, por eso vino Cristo. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese ser libertado, pero hay que entender cómo Él nos liberta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice. A través de la muerte, a través de la vida,
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sucede algo extraordinario para los hombres. ¿Ve? Cristo tiene que vivir una vida santa y justa. ¿Por qué razón? Bueno, porque a Dios le había placido salvar al hombre por medio de su Hijo. Y su Hijo tenía que morir por los pecadores. ¿Por qué razón? Porque los pecadores habían infringido la ley de Dios. Se habían rebelado contra Dios. Entonces Dios no podía decir, bueno, ¿saben que los perdono? No, Él tenía que cumplir su palabra. Él tenía que cumplir lo que Él había dicho con el hombre. El día que comas ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Él no podía ser injusto. Él no podía cambiar su palabra. Tenía que cumplir con su justicia. Bueno, ese Hijo, ¿ve?, enviado por el Padre, se hizo hombre. Vivió una vida santa, justa, sin pecado. No pecó. Y dice la palabra del Señor que fue llevado a la cruz. Eso no vaya a pensar que fue idea de los romanos. No, eso estaba ya predestinado por Dios. Y allá en la cruz, el Padre descargó toda su ira por el pecado sobre la vida de Jesucristo. Cristo fue el que pagó por nuestros pecados con su vida, ¿cierto? Por eso Él dice en la cruz, consumado es. O sea, he cumplido con todo lo que acordamos, de que si yo moría por ellos, tú me los dabas. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Ahí la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Ve? Y por eso ahora puede perdonarnos. Entonces, Dios no es injusto, sino todo lo contrario, es justo. Y nos da el perdón a través de este regalo maravilloso que es Cristo. Él compró nuestra salvación. Él derramó su sangre. Él puso su vida por nosotros. ¿Ve? Él dio su vida para perdón de nuestros pecados. Y Timoteo aquí, Pablo dice a Timoteo, mira lo que dice. Pero ahora, diga ahora, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿Se da cuenta? Por eso era que la muerte era importante, sí, pero la resurrección también era demasiado importante. ¿Por qué? Porque a través de esa muerte y resurrección, dice que allí quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica acerca de esta gracia venida de parte del Señor para los hombres y creen en Jesucristo, ¿ve? Ahora la vida vuelve a activarse, esa vida que el hombre había perdido. Él es la vida. Por eso él cuando aparece dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. La vida de Dios ahora comienza a operar en el corazón del hombre cuando se cree en el Evangelio. ¿Qué hace esa gracia entonces? Bueno, la gracia nos da vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A ver, dígame, ¿qué puede hacer un muerto? Por sí solo. Nada, ¿cierto? Por eso es que la salvación es una obra de gracia. Dicho de otra manera, Dios tiene que obrar dándonos vida primero, alumbrándonos con su luz, porque esa luz es vida dentro de nosotros para que nos habilite para poder creer en Cristo. Porque aquí dice el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Vea, la gracia del Señor se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta para con nosotros?
dándonos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso no quiere decir que el hecho de que tengamos la vida ya somos, ¿verdad? Ya hemos crecido. No, somos como niños. Pero tenemos la vida del Señor. Tenemos una vida que es poderosa. Esta vida es la que puede desarrollar pensamientos como los pensamientos de Cristo. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Ve? Esta vida puede generar en nuestro corazón cada día ir siendo transformados por el poder de esta vida que ahora tenemos en el nombre del Señor. ¿Qué más hizo esta gracia? Bueno, mira lo que dice Efesios 1, verso 7. Hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención, ¿verdad? Salvación, fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Vea. Entonces la gracia tiene muchas riquezas. ¿Por qué? Porque hace muchas cosas. Obra de muchas maneras. Dice que la redención fue por medio de su gracia. ¿Ve? Por medio de su gracia, derramando su sangre el Señor para favor de nosotros. ¿Qué más hace la gracia? Bueno, la gracia nos justifica. La gracia nos justifica. Miren lo que dice Romanos 3, verso 21. ¿Qué es justificación? Bueno, nos declara sin culpa. ¿Ve? Sin culpa. Nos declara que nuestros pecados han sido perdonados. Eso no quiere decir que el hecho de que hayamos sido perdonados por nuestros pecados, que ya nuestra naturaleza humana ya cambió por completo. No, hay muchas cosas dentro. Por eso era importante que Él muriera y que Él resucitara, para que pudiese venir a morar dentro de nosotros y transformar al hombre. Porque recuerde que el hombre se corrompió. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley tuvo una función, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, ¿ve? La justicia de Dios era profetizada a través de los profetas y la ley mismo decía acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Versículo 22, Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen, ¿verdad? Cuando tú crees, cuando se te predica el evangelio y tú crees en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Cristo hizo a tu favor, cuando el Espíritu del Señor comienza a producir convicción en tu corazón de que realmente eres pecador, ¿ve? Y vuelves tu corazón, es porque ahora tú has comenzado ese proceso de la justificación o esa justificación de parte del Señor. Por eso dice el verso 23, mire, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. ¿Se da cuenta que la gracia era demasiado importante? Fuimos justificados por medio de Cristo, por medio de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. ¿Ve? Entonces, a través de la gracia recibimos el perdón de los pecados. A través de Cristo recibimos el perdón de los pecados. Pero también a través de Cristo es que recibimos la nueva vida o la vida que el hombre había perdido, la vida que el hombre ya no tenía. Por eso dice la palabra del Señor que la paga del pecado era muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Es vida qué? Eterna. Ahora tenemos la promesa y la garantía de que los que hemos creído en Cristo, si permanecemos en Cristo, tenemos vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 2. Voy a terminar. Romanos 8, verso 2. Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado
de la ley, del pecado y de la muerte. Oiga eso. Dice, porque la ley del espíritu de vida. Primero hubo una ley, la ley de la vida, que gobernaba todas las cosas. Esa ley de la vida, por causa de la rebelión del hombre, cuando se rebeló, se activó una ley en el hombre, que era la ley de la muerte, la ley del pecado y de la muerte. Dios dio la ley de Moisés para mostrar la condición de pecado al hombre. No pudo cambiarlo. Pero ahora, a través de Cristo, su muerte y resurrección, Él nos da vida. Esta vida, dice, porque la ley del espíritu de vida es la ley es una ley espiritual, es una vida, ¿verdad?, en nuestro corazón, que ahora genera una ley, produce en nuestro corazón deseos, produce en nuestro corazón el deseo de Dios. ¿Ve? En nuestro corazón hay un poder. Cuando realmente una persona nace de nuevo, cree en Jesucristo, hay un poder del Señor dentro. Esa vida genera un poder en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, fue muy claro con la iglesia. Desgraciadamente, muchas de las veces a hoy, la gracia se malentiende. La gracia es como que es una licencia para que nosotros podamos hacer eso. Al cabo estamos en la gracia. No se entiende que la gracia es un poder de Dios obrando en el interior del corazón del hombre. Miren lo que dice el apóstol acá, Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. Antes de que estuviese esta nueva ley, que es la ley del Espíritu o la vida del Señor en nuestro corazón, el pecado se enseñoreaba. El pecado nos gobernaba. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad?, a los escribas y a los fariseos, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y así vivimos muchos nosotros. ¿Ve? Espero que ya no. Espero que ahora comiencen esos nuevos deseos de la vida del Señor. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Ve? Ni bajo la ley del pecado, ni tampoco bajo la ley que era débil, que no tenía el poder. Dice, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué? Bajo la gracia, bajo el poder de Cristo. Bajo ese poder que ahora nosotros tenemos por la gracia bendita del Señor. Si tú has podido salir de la droga, de la prostitución, de alguna situación que eras esclavo, ¿ve?, no ha sido por ti, ha sido por la gracia del Señor. Ha sido por Él. Y si todavía hay cosas, ¿verdad?, que todavía tú estás consciente dentro de ti que no puedes hacerlo, déjame decirte una cosa, no luches tú, es el poder del Señor. Pídele a Dios con todo tu corazón, Señor, que este poder que tú me has dado me ayude, ¿verdad?, a poder renunciar a estas cosas, porque este poder es poderoso para hacer eso. Miren lo que dice Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, verso 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ya lo vimos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no dejó al hombre así. No. La gracia de Dios sobreabundó. Ahora, verso 21. Para que así como el pecado reinó, gobernó, fue tu amo, tu Señor. Dice, así como el pecado reinó para muerte, así también ahora la gracia reine ¿para qué? Para justicia. Por eso es que la gracia, el poder de Dios dentro del creyente cuando ha nacido de nuevo, comienza a desarrollarse ese poder de Dios dentro para comenzar a vivir, ¿verdad?, una vida justa. Porque lo que recibiste fue eso, una vida justa. Por eso es que el nacido de nuevo, ¿cómo lo vas a poder identificar? Bueno, porque comienza, ¿verdad?, a cambiar y comienza a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios en su corazón. Entonces, eso es lo que hace la gracia. Dice, reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor. Es el poder de Dios que nos ayuda a cambiar,
que nos ayuda a ser transformados en el interior de nuestro corazón. Y eso es muy importante, que usted y yo cada día lo podamos ver y podamos creer, ¿verdad? Que hay un poder de Dios para sacarnos de esa condición en la que muchas de las veces todavía estamos en nuestra alma. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, verso 26. Hechos 3, versículo 26. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, este texto. Porque era importante que nosotros recibiésemos la gracia del Señor, porque era la única manera de cómo íbamos a poder ser libres del pecado y de la muerte. Porque era la única manera de cómo íbamos a poder ser transformados, porque de otra manera no se puede si no es el Señor obrando en el interior del corazón. Si usted lo quiere hacer por su fuerza, lo puedes hacer, pero te vas a cansar. Y cuando vienes a ver, ¿verdad? Te sientes avergonzado porque lo trataste de hacer en tus fuerzas. No, es en el poder de la gracia del Señor. Hechos capítulo 3, verso 26. El apóstol aquí, Pedro, está diciéndoles a los judíos, ¿ve? Dice, cuando Dios resucitó a su Hijo, después que lo resucita, lo envió. Y lo envió primero a ustedes, dice, para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. ¿Ve? Para eso viene Cristo a morar en ti. Para eso Él apareció a través de su espíritu vivificante en ti. ¿Para qué apareció? Para que nos podamos convertir de nuestra maldad. Para que esas cosas que hay en el corazón, ese egoísmo que entró inmediatamente cuando el hombre se rebeló contra Dios, se volvió egoísta. Él vino a ser el centro, orgulloso, arrogante. ¿Ve? Bueno, solamente a través del poder de la vida resucitada en ti, a través de su gracia, es que podemos realmente ser transformados. Pero tenemos que tener la convicción de lo que la gracia del Señor nos ha dado a hoy. Es por gracia, pero es un poder eficaz que puede transformar nuestros corazones a medida que nosotros rendimos nuestro corazón, reconocemos nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Allí es donde Dios obra. El corazón contrito, humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Por eso Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y esa gracia te enseña a renunciar. Es la gracia, es el poder de Dios que te dice, no, eso que estás haciendo es incorrecto. Y hay una voz que no te deja interna, que te habla, ¿ve? Hasta que lo dejas. Esa es la gracia del Señor. Nos enseña a renunciar. Ve esa vida pecaminosa. Y nos enseña a vivir una vida justa. Esa es la gracia, es el poder del Señor. Por eso, ¿dónde puede estar nuestra jactancia, hermanos? ¿Ve? Si nuestro corazón realmente vive agradecido por este glorioso evangelio que a través de él recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies, por favor. Y levante su corazón un momento y dele gracias a Dios. Si tú has experimentado el poder de la gracia o lo estás experimentando, déjeme decirle que es poderoso. Quizá también tú te sientes débil, has pasado por momentos difíciles y dices como que no está sucediendo eso. Déjeme decirle que si pone su confianza, su dependencia plena en el Señor Jesucristo, Él es poderoso para que esa obra que Él comenzó la perfección en ti, en el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias. En este momento, Señor, reconocemos la grandeza de lo que es tu evangelio, Señor. Señor, valoramos lo que tú has hecho por nosotros. Señor, haciendo esta obra extraordinaria de darnos vida, Señor. Por eso es que tu evangelio es poder. Es poder tuyo para salvar, Señor. Por eso es que valoramos, Señor, en este tiempo el poder de tu gracia, Señor, que nos ha ayudado. Si nos hemos mantenido de pie hasta hoy, ha sido por el poder de tu gracia. Si hemos pasado circunstancias difíciles, Señor, y tú has estado allí, ha sido por tu gracia. Padre, por eso te damos gracias. Haz que nuestros corazones sean corazones
completamente rendidos, agradecidos completamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Padre, gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu obra interna en nuestros corazones en este tiempo. Te bendecimos, Señor. También disponemos nuestro corazón en esta mañana, Señor, para honrarte a través de nuestro dar. Y lo hacemos, Señor, como dice tu palabra, con alegría, con gozo, porque tú bendices al dador alegre, Señor. Y así lo hacemos, disponemos nuestros corazones para honrarte. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, como esa ofrenda fragante que dice tu palabra que es. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos, saluda a su hermano, le su abrazo allí. Saluden a la familia que nos visita hoy, por favor.